Fue monarca del denominado Segundo Imperio Mexicano, hermano del emperador Francisco José de Austria-Hungría y consorte de la princesa Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Habitaba el castillo de Miramar, ubicado en Trieste, Italia, sobre la costa del mar Adriático. Cediendo a las presiones del rey Leopoldo I, padre de Carlota, Francisco José nombra a su hermano virrey del reino lombardo Veneto. En México, los gobiernos liberales habían expedido leyes y a través de ellas se suprimieron los fueros de la Iglesia y del ejército. Se decretó la libertad de imprenta. Se desamortizaron bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Se creó el registro civil y se le arrebató a la Iglesia el control monopólico de matrimonios y disfunciones. Dichas leyes crearon una polarización de la sociedad mexicana, lo que dio inicio a una cruenta guerra que duraría 3 años. Entre los conservadores mexicanos y religiosos que lucharían para mantener sus privilegios contra un ejército estatal. Los grandes terratenientes formaron sus propios ejércitos y acorralaron a las fuerzas del presidente Juárez. Pidieron la ayuda a Europa. Los países europeos se interesaron en esta petición de auxilio. El 31 de octubre de 1861, España, Francia e Inglaterra, reunidos en Londres, acordaron intervenir el gobierno del presidente Juárez con el pretexto del incumplimiento prolongado de su deuda. Tras llegar a costas mexicanas, el gobierno liberal convenció a las tropas españolas e inglesas de que se retiraran, firmando el Tratado de Soledad de Doblado, donde Inglaterra y España comprendían y entendían la situación económica de México. Pero Napoleón III tenía claros intereses en convertir el país en una potencia que pudiera contrarrestar el enorme poder y la influencia que Estados Unidos estaba ganando sobre el resto de los territorios de América. Las fuerzas de Juárez, desprovistas de suficiente apoyo de Estados Unidos, fueron reducidas a un grupo de guerrilleros. Y la victoria de las tropas de Napoleón III, respaldado por los terratenientes y sus ejércitos personales, así como por numerosos campesinos de todo el país. Tras la derrota republicana en México, se acordó que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio Mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador búsqueda para encontrar un príncipe con ciertas actitudes y se pedía que fuera católico y que respetara las tradiciones de la nación. Napoleón III decidió proponer él a un candidato que cumpliera los requisitos del Congreso mexicano. Tras largas discusiones se aprobó la candidatura propuesta por el emperador francés y se creó una comisión de personajes notables para que fueran a entrevistarse con dicho candidato y pedirle que aceptara el trono del imperio. Ese candidato era el archiduque Maximiliano de Austria, retirado en su castillo de Miramar, en la costa del mar Adriático. El 3 de octubre de 1863 llegaría al castillo de Miramar la delegación mexicana. El archiduque, quien había estudiado mucho sobre México, sabía acerca de sus riquezas naturales y que el país tenía el potencial de convertirse en un imperio de primer orden mundial. Por medio del Tratado de Miramar, Napoleón III ofrecía a sus tropas
a disposición de Maximiliano. Maximiliano aceptó y llegó al puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de mayo de 1864, entre el júbilo y la algarabía de los conservadores, pero no del pueblo, que manifestó indiferencia, lo que originó que ante la pobre recepción Carlota Amalia derramara lágrimas de frustración y de pena. A la llegada de otras ciudades, las recepciones fueron muy jubilosas y de gran algarabía, lo cual se expresó especialmente en Puebla y en México, la Ciudad de México. Se le ofreció un panorama distinto, un país herido de la guerra y profundamente dividido en sus convicciones. Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes de su país y de su gente. Mientras las tropas francesas continuaban peleando en territorio mexicano, Maximiliano comenzó a construir museos y trató de conservar la cultura mexicana, lo cual queda como una de las grandes contribuciones como emperador. La emperatriz Carlota comenzó a realizar fiestas para la presidencia mexicana a fin de obtener fondos para las familias pobres. Al llegar a la ciudad, se instaló en el castillo de Chapultepec para utilizarlo como residencia y mandó trazar un camino que le conectase a la ciudad, el Paseo de la Emperatriz, actualmente Paseo de la Reforma. El Imperio mexicano usó la frase equidad en la justicia. Un hecho que puso de manifiesto la tendencia incompatible con los conservadores locales fue la negativa de Maximiliano a suprimir la tolerancia de cultos y a devolver los bienes nacionalizados de la Iglesia cuando el nuncio papal le requirió la decisión, originando molestia en la Santa Sede. Gran parte de los conservadores mexicanos quedaron decepcionados. Retiraron su apoyo a Maximiliano. Inversamente, hubo liberales moderados que se aproximaron al nuevo régimen, mientras que los liberales republicanos no por ello dejaron de permitir en la lucha librar el país de un gobierno monárquico. Si Maximiliano estaba desilusionado, sus apoyos franceses pronto estuvieron igualmente decepcionados con su nuevo emperador. Lejos de gobernar según los intereses de Francia, Maximiliano se veía a sí mismo como una figura de integración nacional. La justicia y el bienestar de todos fueron sus objetivos más importantes. Uno de sus primeros actos como emperador fue restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores. Canceló las deudas de los campesinos que ascendían de 10 pesos. Restauró la propiedad común y prohibió todas las formas de castigo corporal. También rompió con el monopolio de las tiendas de raya. Establecimientos de los empresarios a que se pagaba a los obreros y empleados con tickets valederos solamente en la tienda del empresario que los tenía contratados. Cuando los franceses se dieron cuenta de que se habían equivocado y que hasta donde podría llegar el apoyo militar francés pactado por medio del Tratado de Miramar dejó de existir, y Napoleón III dio la orden de regresar las tropas a Francia. Además, Napoleón III se enfrentaba a serias amenazas en Europa
y requería que sus tropas regresaran al país galo. Con el apoyo económico de los estadounidenses a la facción republicana y sin el apoyo francés ni conservador en el país, poco le quedaba hacer a Maximiliano. Decidió enfrentarse a las consecuencias, desoyendo los consejos que le sugerían abdicar y regresar a Austria. Cuando el general François Achin, tercer comandante militar de la invasión francesa, efectuó la retirada de las tropas de México, le ofreció regresar a Europa bajo la protección del ejército francés, ofrecimiento que Maximiliano no aceptó y prefirió quedarse en México hasta el final. Fue sitiado con el resto de su ejército en la ciudad de Querétaro y finalmente fue capturado por soldados mandados por generales Escobedo y Corona, a quien Maximiliano les entregó su espada de rendición. Varias cortes europeas pidieron al presidente Benito Juárez indulto para el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Juárez puso el asunto en manos de una corte marcial encabezada por el general Mariano Escobedo, que decidió resolver conforme a la ley promulgada en enero del 82 para prisioneros de guerra, por el cual se permitía ejecutar sin juicio ni recurso posible a todo ciudadano mexicano o extranjero que fuera encontrado con armas en el territorio de la nación. Maximiliano fue fusilado y antes de morir gritó ¡Viva México! Los generales mexicanos fueron fusilados después, gritando ¡Viva el emperador! El cuerpo de Maximiliano fue embalsamado y posteriormente fue llevado a Austria por la fragata Novara. Carlota de Bélgica estaba en Europa, donde fue a pedir ayuda a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, posteriormente al emperador francés, dado que Maximiliano estaba solo en México. Después de la negativa obtenida, empezó con alteraciones en su intelecto y padeció trastornos mentales que evolucionaron hacia una ansiedad, obsesionado con el sentimiento de que la querían envenenar. Acudió a Roma a la Santa Sede a hablar con el Papa, dando síntomas de una inestabilidad emocional. La persistencia de sus síntomas, por ello, fue declarada loca y permaneció confinada, primero en el pabellón del Jardín, el castillo de Miramar, luego en el castillo de Tervuren y finalmente en el Château de Bouchoux en Bélgica, donde finalmente falleció. Aún creía que Maximiliano seguía en México. Carlota murió en 1927.